Historia de la bicicleta. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois, la bicyclette. Contar la historia de la bicicleta es contar la historia de mi familia. Mi abuelo y mi padre fabricaban bicicletas y mi hermana trabajó en la empresa, pero yo no quise continuar la aventura. En cierto modo, este documental pretende rendirles homenaje. Mi primer recuerdo es mi primera bicicleta. Aprendí a montar enseguida, igual que mi hermana. Mi primera bicicleta había pertenecido a mi padre y a mi abuelo y no tenía estabilizadores. Aprendíamos desde el principio a montar sobre dos ruedas. Mi abuelo nos ponía el cinturón de cuero por debajo de los hombros y a correr. Era 1934 y yo tenía 5 años. Un amigo de la familia que había quedado huérfano y había sido criado por mis padres ahorró para comprarme un regalo de Navidad. Mi primera bicicleta. La verdad es que fue un detalle que me marcó muchísimo. Estaba tan contento que me puse a pedalear muy deprisa y caí de cabeza en un montón de paja. Quedé enterrado en ella. No se me veía dentro de aquel montón. Cuando un niño obtenía el certificado de estudios, le regalaban su primera bicicleta. Recorría las calles de París con aquella bici, aunque era muy grande para mí. Aprendí yo solo. Cuando eres joven, sabes cómo arreglártelas. Tuve mi primera bicicleta a los 13 o 14 años y empecé a montar por mi cuenta. Por su modo de pensar, su inventor parece un hombre más bien perezoso. Se trataba de un varón alemán, Karl Drais, que un día se dijo, sería muy agradable poder caminar o desplazarse sentado. Inspirándose en una carreta, dispone un asiento entre dos ruedas y piensa, me coloco en el asiento y avanzo con las piernas. No me cansaré porque estoy sentado. En 1818 presenta su invento a los parisienses en los jardines de Luxemburgo. La gente se preguntaba, ¿qué es eso? No veían ningún interés en ese aparato. Habría que esperar a los hermanos Michaux, dos inventores franceses que se plantearon, cuesta abajo, o cuando uno está cansado, hay que reposar. Por eso vamos a poner dos reposapiés en la rueda delantera. Y después podremos inventar un sistema para hacer que la rueda avance más deprisa. E inventaron el pedal. Aquel primer velocípedo tuvo mucho éxito entre los dandis parisinos y londinenses. Sin embargo, sería un fracaso como medio de locomoción. Para ir más deprisa, la única solución es hacer más grande la rueda delantera. Los primeros deportistas, principalmente ingleses, utilizaban este aparato en las competiciones. Para pasear se utilizaba el triciclo mucho más tranquilo. El triciclo presenta cadena antes que la bicicleta, pero el diseño no está pensado de la misma manera. Después, los ingleses inventaron un aparato con las dos ruedas iguales, la rueda delantera y la rueda trasera. Llamaron a este aparato The Bicycle. Curiosamente, los franceses lo tradujeron como Le Bicyclette, que 1 o 2 años después se convirtió en femenino, la bicyclette. Todo esto ocurrió en la década de 1880. Es la época en la que la industria de la bicicleta comenzó a despuntar. En Saint-Étienne, la primera bicicleta aparece en 1886 y lo hace de forma anecdótica. Lo trajo un inglés que estaba recorriendo Francia. Era representante de una marca inglesa y casualmente se detuvo en Saint-Étienne. En Saint-Étienne, la gente quedó fascinada por la bicicleta. Había un tal Paul de Viby, apodado Veloquio. Este hombre era amigo de los hermanos Gautier, que eran armeros. La gente veía la bicicleta como un aparato revolucionario y los hermanos Gautier le preguntaron al inglés si les dejaba probarla. El inglés no tuvo inconveniente
Uno de los hermanos le llevó a tomar un trago y el otro anotó todo en su cuaderno. 9 semanas más tarde apareció la primera bicicleta en Saint-Étienne. En la primera década del siglo XX, mi abuelo creó su empresa, Celer, y contrató a corredores que se exhibieron en los velódromos y que participaron en el Tour de Francia. Con ese motivo creó su eslogan: 4 salen, 4 llegan. Pero tuvo que llegar el neumático para que los más críticos hablaran bien de la bicicleta. El señor Giffard, que fue el primer periodista, antes incluso que Henri Degens, declaró por aquella época: la bicicleta es mucho más que un deporte. Es un avance para toda la sociedad. Émile Zola fue bastante más irónico. Dentro de 50 años, la bicicleta habrá acabado con el caballo si consiguen suprimir las cuestas. Al parecer a Zola no le gustaban demasiado las cuestas. Finalmente, el ciclismo como deporte invadió la escena. En 1891 aparecen 2 carreras ciclistas muy célebres: Burdeos-París y París-Brest-París. Fue un gran acontecimiento. ¿Y las mujeres? Este tema despertó toda clase de debates morales, pero lo más difícil de la bicicleta es aprender a montar. ¿Y cómo se aprende? Pues bien, se crearon escuelas donde enseñaban a manejarlas. Pero el monitor tiene que sujetar el sillín, y algunas mentes pueden suponer muchas cosas de este gesto. Por eso, a las mujeres que montan en bicicleta se las considera mujeres de mala vida. Eran las mujeres de alta sociedad y eran un poco alocadas. Las que se atrevían a montar en bicicleta eran las más liberadas de la época. Al ir en bicicleta se sentían libres, podían desplazarse, ir a sus reuniones. Las sufragistas inglesas y norteamericanas adoptarán la bicicleta y harán de ella un símbolo de la liberación femenina. Las burguesas montaban muy erguidas en sus bicicletas porque la posición lo permitía. Parecía que mostraran una actitud altiva. Eran muy elitistas y las actividades deportivas de la época también lo eran. Las primeras carreras de mujeres tienen lugar entre 1860 y 1870. De esas competiciones se conservan imágenes bastante impactantes para la época. Con el movimiento, las faldas se levantan y se ve que las piernas quedan al aire. Sin embargo, las mujeres que competían eran una excepción. En algunas carreras participaban 3, 4, 5. A finales del siglo XIX y principios del XX competían entre los hombres o en carreras de mujeres. A partir de ahora la mujer va a ser más libre. Y eso a la Iglesia no le gusta demasiado. Además, los médicos tienen miedo. Tienen miedo de que la mujer se vuelva estéril, con esa especie de sillín. En una bicicleta las mujeres no pueden montar en la postura de amazona. En el caballo sí, y así se protege la pelvis, o eso piensan ellos. Montar en bicicleta, según se cree, causa daños en la pelvis y además puede provocar sensaciones algo indecentes para una dama. Se habla directamente de masturbación femenina. Así pues, cuando una señora monta en bicicleta sentirá un gran placer y no es seguro que vuelva junto a su marido. Se teme que haya un descenso de la natalidad por culpa de la práctica de la bicicleta. Los primeros periódicos que hablaban de velocípedos también expresaban a menudo ideas críticas con respecto a Napoleón III. Estamos en la Tercera República y acaba de estallar el caso Dreyfus. El director del periódico Le Vélo es Giffard, hombre de izquierdas y partidario de Dreyfus. Se opone a L'Auto-Vélo, periódico más bien de derechas dirigido por Degas. Pierre Giffard comete un error.
Mezcla el deporte y la política. Esa técnica no ha funcionado desde entonces. Pero después de todo, él era partidario de Dreyfus y quería que se supiera. Sin embargo, entre sus principales asociados y clientes publicitarios, había muchos contrarios a Dreyfus. Uno de sus principales detractores era el marqués de Dion. Todos ellos retiraron su apoyo financiero, causando mucho daño a Giffard. No obstante, Henri de Gans, que reconocía las grandes cualidades de Giffard, se decía, a Giffard hay que hacerle frente con una gran idea. Y presionó a sus colaboradores para que pensaran algo. Un chico joven, Géo Lefebvre, fue el que propuso la idea. Organizaremos la Vuelta a Francia. Le premier vainqueur du Tour, un ramoneur barbu et têtu, Maurice Garin, avait en 1903 bouclé l'Hexagone à 25 km 679 de moyenne, ce qui laisse rêveur quand on sait que le dérailleur n'existait pas. El Tour de Francia es el fin de una era, es el fin de la edad de oro de la bicicleta, cuando esta era un capricho de las clases acomodadas. El Tour marca el comienzo de una nueva época, la de la democracia de la bicicleta. Le vainqueur de l'étape pose pour la postérité, tandis que ses suivants, un bon géant à la Fernand Léger et une sorte de Robic avant la lettre, sourient à leur tour au caméraman. La gente sigue la competición con el mismo interés con el que se lee una novela. La prueba cuenta con etapas que dan lugar a momentos muy emocionantes. En el invierno de 1904, Henri de Gans pensó en poner fin al Tour de Francia. Pensó que era mejor que no hubiese más competiciones. Y el motivo eran los bandidos. Por la noche atacaban a los ciclistas por pura rivalidad. Y había verdaderas masacres. A veces sembraban la carretera de clavos a lo largo de 1 o 2 kilómetros. Era terrible. Géo Lefebvre tenía que ir en tren de una etapa a la siguiente. Tomó el tren para la etapa París-Lyon y cerca de Moulange se encontró con 2 o 3 corredores que también habían tomado el tren. Hubo más que palabras. Pero los organizadores del Tour supieron adaptarse y propusieron soluciones. Encontraron el remedio definitivo en 1910. Se trataba de poner un coche a la cola del pelotón para que recogiese a los que abandonaban. Así podían saber quiénes estaban de verdad en la carretera y quiénes no. El director de la carrera hizo muchas mejoras y enseguida incluyó las etapas de montaña. ¿Quién no recuerda la anécdota de la horquilla que se le rompió a Eugène Christophe en el puerto del Tourmalet? J'avais 18 minutes d'avance en haut du col du Tourmalet en 1913. Desgrands, j'avais fait un pointage, n'est-ce pas? C'est en descendant que mon tube de pivot de ma fourche a cassé et que j'ai évité la chute, mais j'ai eu de nombreux kilomètres à faire avant de trouver une petite forge à Sainte-Marie-de-Campan pour faire ma réparation. Et j'ai forgé un bout de ferraille. Ensuite, j'ai remonté mon vélo. Je suis reparti avec je ne sais combien de retard, je crois voisin de 4 heures de retard. Et j'ai même fini au Lampion le soir. J'ai terminé le Tour de France et c'est ce qui m'a fait ma grande notoriété, ma grande publicité. La leyenda se recuerda mejor que el resultado, e incluso que el palmarés. La publicidad vendía imágenes asociadas a la máquina, vendía sueños. En los anuncios se ve efectivamente a las mujeres en bicicleta, a menudo con alas y frecuentemente con velos. Las representan como figuras muy ligeras, casi etéreas. Y la capacidad de volar evoca una idea de evasión. Son las diosas de la ligereza. Se supone que todo eso es lo que promete la utilización de la máquina. Si miramos los carteles editados por Gladiator, una marca de bicicletas, vemos una bella mujer que aparentemente no está vestida para ir en bicicleta. Solo la cubren sus cabellos y no está en una postura convencional. Pero parece que a los hombres les gusta porque es hermosa y eso les anima a usar la bicicleta. Para seducir a los hombres, también se puede recurrir a las bailarinas de Music Hall.
Tienen boas de plumas y actitudes propias de acróbatas circenses. En ese caso, es evidente que el objetivo es el público masculino y se hace muy poca publicidad con las campeonas femeninas. Cuando se recluta a los militares, se les hacen varias preguntas. Entre ellas, si saben adiestrar palomas mensajeras, si saben leer y escribir. Y en esta línea de preguntas se incluye también si han aprendido a montar en bicicleta. En algún lugar se está preparando la Primera Guerra Mundial. La gente se moviliza y muestra un gran patriotismo. La bicicleta podría desempeñar un papel muy importante en la guerra que se acerca. Y se piensa en batallones ciclistas. Mi abuelo formó parte de la compañía ciclista, pero esas compañías dejaron de existir porque aquella fue una guerra de trincheras. En 1915 cayó herido y no volvió al frente. Tras la Primera Guerra Mundial se extiende el uso de la bicicleta, sobre todo entre los hombres. Hubo una democratización, todo el mundo tenía acceso a esta práctica. Parece que los primeros en disponer de este tipo de vehículo fueron los nobles, y desde luego los hijos de los nobles. Después las personas de profesiones notables como los veterinarios, los médicos y también los representantes de la Iglesia. Le curé évangélise en roue libre. Le facteur fait du porte-à-vélo. Et la belle famille française roule vers des lendemains heureux. Una señora que vivía cerca de Lannion, en el campo, me contó que su madre ya tenía una bicicleta en 1924. Eso es bastante pronto. Iba al mercado de Lannion muy orgullosa en su bicicleta. Pero un día se equivocó de carretera, llegó a Saint-Michel, en Reve, y vio el mar. Vivía a unos 7 u 8 kilómetros del mar, pero nunca lo había visto. Tenía 17 años. Ese es un detalle muy significativo. Gracias a la bicicleta, los jóvenes pueden desplazarse rápidamente, sin tener que ir a pie. Y de ese modo, las chicas pueden moverse libremente, lejos de la vigilancia de las otras mujeres del pueblo. Pueden acudir a bailes en lugares más lejanos y participar en las fiestas que proliferan por todos los pueblos. Y hay otra cosa importante. Esta situación hace que ahora se amplíen las posibilidades de encontrar pareja en las poblaciones rurales. En aquella época, los obreros no vivían lejos de sus lugares de trabajo, pero 5 o 6 kilómetros es una gran distancia si hay que recorrerla a pie. Por eso se acondicionaron estacionamientos para bicicletas cerca de las empresas con muchos empleados y también en las proximidades de los velódromos. Esa fue la primera aplicación realmente útil de la bicicleta. En cette année 1920, le Tour s'est déjà humanisé. Il a ses ravitaillements, ses accompagnateurs, ses motos porteuses de roues de rechange. Sur les routes blanches d'une France encore rurale, sur les pavés du Nord marqués par la guerre, le Tour trace sa légende dans l'allégresse populaire. Crearon sobre todo una campaña publicitaria. Transforman la idea del Tour de Francia en un carnaval itinerante que ocupa todo el país durante el mes de julio. Pero en aquella época había una gran diferencia entre las etapas de montaña y las etapas llanas, en las que los organizadores lamentaban las llegadas al sprint. A Henri Desgranges, entre otros, no le gustaban los corredores de los años 20. Según él, se ponían en ridículo y movían las cadenas como bailarinas. Desgranges era bastante machista, y eso era lo más despreciativo que podía decir. Entre 1930 y 39, el ciclismo francés está en su apogeo. Au printemps de cette année-là, une crise économique sans précédent secoue la France.
500 000 chômeurs non secourus réclament du travail et du pain. Des élections du 3 juin, le Front populaire sort vainqueur. Une forêt de poings levés dans un geste de victoire répond au salut des fascistes d'Allemagne et d'Italie. Hay manifestaciones en las que los huelguistas desfilan en bici. Avanzan en filas muy bien organizadas. Sujetan el manillar con una mano y levantan el puño de la otra. Y cuando ya no es necesario acudir a manifestaciones ni hacer huelgas, la bicicleta se convierte en un medio de transporte muy apropiado para pasear tranquilamente y para disfrutar. La gente iba al campo o a la playa. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement tout paraît charmant. Cuando las familias paseaban en bicicleta, solían utilizar el tándem para distancias cortas. Iban a pasar el día a la playa o al campo, pero no se puede decir que el tándem fuese una opción mayoritaria, como tampoco lo era el triciclo. No dábamos paseos muy largos, pero mi padre siempre me llevaba con él. Donde yo vivía entonces, en Noisy-le-Grand, todo era campo, así que no teníamos que ir muy lejos para estar en plena naturaleza. Recuerdo mi primera bicicleta de carreras. Mi padre la había comprado de segunda mano y tenía ruedas de madera. Una de las llantas tenía un tramo recto de al menos 10 centímetros. A cada vuelta de la rueda notabas un golpe. Pero yo estaba muy contento, quería participar en una carrera. Hubo una carrera municipal y cogí las paperas. Lloré muchísimo, no podía ir a la fiesta y sobre todo, no podía participar en la carrera. Elle avait tout pour lui plaire, il avait tout pour lui plaire aussi, mais elle habitait à Bécon-les-Bruyères. Era 1939 y mis padres habían salido a dar un paseo en bicicleta. Se detuvieron en L'Isle-Adam, un municipio cercano a París. Un guardabosques estaba pegando el letrero del reclutamiento. Mi madre se entristeció mucho. Mi padre tendría que ir a la guerra 2 o 3 días más tarde. Unos meses después fue el éxodo. Au bord de l'eau. Durante el éxodo, muchos jóvenes huyeron con sus bicicletas, frecuentemente en grupos. François Cabanat lo describió muy bien. Hay bellas páginas en su libro Le Rital que describen la huida. Había que escapar porque llegaban los alemanes. Durante la guerra, la bicicleta se convierte en el símbolo de la libertad porque es lo que permite desplazarse. La gasolina es muy escasa y es mejor no contar con el coche. Las bicis se convierten en un bien muy preciado. Tener una es un privilegio y por eso la roban con mucha facilidad. Pero en aquella época, las bicicletas tenían pequeñas placas de matriculación. Todas estaban censadas. Hubo un relevo en el ejército alemán y acababan de llegar las nuevas tropas. Nos dijeron que los alemanes estaban en el ayuntamiento de Noisy y que estaban requisando todas las bicicletas. Por entonces yo era un adolescente y tenía una bicicleta de tamaño mediano. Me preocupaba mucho que me la quitasen. Lo recordaré siempre. Mi abuelo tenía un huerto y cultivaba espárragos, aunque también había mucha maleza. Cuando ya no había más espárragos, quedaba un rincón donde crecía más maleza. Yo cogí mi bicicleta y la escondí allí para que no me la quitasen los alemanes. Había un joven en Pleu muy enamorado. Durante la guerra no había coches, pero él tenía una bicicleta e instaló detrás un pequeño remolque. Estaba muy bien hecho, con asiento y todo, y escribió Jackie Taxi en el remolque, porque él se llamaba Jack, y llevaba a su amiga de un sitio a otro. Era una atracción.
Un velotaxi podía ser un tándem o una bicicleta corriente, pero normalmente era un tándem. Llevaba un remolque de 2 ruedas con una pequeña capota para proteger del sol y la lluvia, y tenía 1 o 2 plazas. Había que pedalear con mucha fuerza para arrastrar todo el peso que había detrás. Se circulaba así durante la ocupación. Aunque ocurrió algo realmente increíble. Estábamos en guerra, pero la bicicleta no dejó de utilizarse entre 1940 y 1944. Los alemanes estaban en Saint-Quentin, después de su gran avance de mayo de 1940. Pero eso no cambió las cosas. Siguió habiendo carreras de bicicletas en el Parque de los Príncipes. En 1944, las tropas aliadas están en Alençon y se siguen haciendo carreras ciclistas en París. Parece algo ilógico, como si nada hubiese podido detener ese deporte. Aunque si nada había conseguido detenerlo, es también porque la bicicleta era la absoluta protagonista de la época. Todos los días de fiestas se abría el velódromo de invierno. El 11 de noviembre, el 1 de enero, y los sábados y domingos siempre estaba lleno. Los que estuvieran por la Puerta de Orleans el domingo por la noche podrían ver una gran cantidad de bicicletas que volvían con las cestas cargadas de víveres. Los parisienses iban a buscar patatas, legumbres y a veces huevos y jamón. Y cuando volvían por la noche pasaban por la Puerta de Orleans. El mercado negro funcionaba a pleno rendimiento. Muchos franceses deberían acordarse. Fue lo que mejor funcionó durante la época de la Resistencia. Yo había colocado un portaequipajes en la parte delantera de mi bicicleta y llevaba 20 kilos de mantequilla. Me encontré con uno de mis compañeros de equipo. Éramos 4 y decidimos ir a París para vender la mantequilla. De joven yo era mucho más tímido, pero había que vender toda esa mercancía. Me dio mucha vergüenza, pero recuerdo la primera vez que me puse a gritar en la calle: «Mantequilla, mantequilla de Bretaña». Una mujer la probó y dijo: «Está salada, no me interesa». Me había hecho subir por la escalera tortuosa, habíamos entrado en una habitación y había cerrado la puerta con llave. Yo estaba frente a la puerta pensando: golpearé sin dudarlo al primer ciudadano que se ría de mí. Pero no fue el caso. No, no me interesa, dijo. «Espere, voy a telefonear». Llamó por teléfono, negociamos y vendí la mantequilla. Yo utilizaba la bicicleta para distribuir octavillas por la calle. En realidad, solo lo hice 2 veces, a la salida de un cine. Y no pude seguir porque me detuvieron. Trabajé durante un tiempo como agente de enlace. Y en ese puesto había que ser muy prudente, por supuesto. Todos teníamos una consigna: no llevar armas encima. En el año 1944 eso era casi imposible. Todas las carreteras estaban vigiladas y era muy peligroso desplazarse. Muchos de mis compañeros perdieron la vida. Había que evitar llevar papeles y esconder muy bien los mensajes. Sé que muchos de los jóvenes pasaban los mensajes en el interior del manillar. Las bicicletas se utilizaban sobre todo para eso. E incluso lo sabía que los llevaban dentro de los neumáticos. Llega un agente de enlace. Se sorprende, por supuesto, porque no esperaba encontrar a los alemanes en esa zona. Los alemanes le obligan a detenerse y, sin preguntar nada, se dirigen directamente al sillín. Es evidente que lo sabían. Las bicicletas eran un buen escondite para los mensajes, y ellos encontraron un mensaje en el sillín. Después torturaron al chico con brutalidad, y creo que murió. Se llamaba Raymond. París-Roubaix 1944. Émile D es la gran esperanza de los franceses. Pero por desgracia todo se acaba cuando ya está cerca del velódromo de Roubaix, en Ascq. Hay un paso a nivel y el ciclista pincha por segunda vez. La carrera está perdida, toda Francia llora. Le pregunté a Émile D: ¿sabes lo que ocurrió en Ascq unos días antes? Me contestó que no. Esta conversación la tuvimos en 2002. Y él nunca supo hasta entonces que 5 días antes de aquello había tenido lugar en Ascq un drama espantoso. Los alemanes habían fusilado a todos los hombres de la comuna, 88 personas.
Fue una época en la que la tragedia y el entretenimiento, en cierto modo, convivían. Hubo crímenes sobrecogedores y mucha gente no se enteró. Por supuesto, todo se debió a la censura, pero es difícil imaginar que en París no se haya sabido nada de aquella matanza tan abominable. Eso también forma parte de la historia del ciclismo durante la guerra. No había fiesta municipal sin una carrera ciclista. Después de las carreras, comíamos y bebíamos. Nos reuníamos todos a medio camino entre Nantes y Rennes, en Derval o en Nozay. Unos habían corrido en Mans, otros en Auray o en Nantes. Y nos encontrábamos todos en el hotel de Trois Marchands. Íbamos a correr desde Rennes y volvíamos en bicicleta tras la carrera. Montábamos durante más de 2 horas. C'est un vrai cyclocross que 150 coureurs vont disputer à Montmartre. 9 km de côte, 8 km de descente, 1048 marches à monter et même 400 mètres de sous-bois. Bajábamos a 40 kilómetros por hora porque los escalones eran amplios. Tenían 50 centímetros de ancho y no eran altos, así que bajábamos a toda velocidad. En 1945 las cosas cambiaron. La sociedad se abre a otras actividades y, en primer lugar, se renueva el parque de bicicletas. La verdad es que la gente estaba harta de tener bicicletas en mal estado, por eso compraban más y aumentaban las ventas. La empresa crecía y mi padre estaba al frente de ella. Abrió sucursales en Normandía, en Bretaña, e inventó una nueva marca, Talbot. Le Tour de France repart après 8 ans d'interruption. C'est ici, dans le col d'Aspin, puis dans le Tourmalet, que Robic, encouragé par la foule, pose en quelque sorte les fondations de sa victoire finale. Robic se erguía a pesar de su pequeña estatura y mirando a Louison decía: «Yo tengo uno en cada pierna». Es cierto que había que saber interpretarle, pero era un gran tipo. Y supo cómo situarse en la primera línea del escenario. Ganó un Tour, pero quizá el Tour de Francia más importante, el de la reanudación en 1947. Las malas lenguas decían: «Pero eso es todo lo que ha ganado, no ha ganado nada más». Me parece muy injusto. Yo creo que Jan Robic es una verdadera leyenda del ciclismo. Les géants de la route ne sont pas tous du sexe masculin. Nous n'en voulons pour preuve que la course disputée près d'Arpajon par une douzaine de futures championnes qui pédalent allègrement 48 km durant. Les choses se font le plus sérieusement du monde, il ne manque aucune échappée au parcours et le peloton chasse comme dans toute course qui se respecte. Fue en los años 50, es decir, después de la guerra, cuando vimos empezar las primeras grandes competiciones. Y se trataba de competiciones nacionales e internacionales, pero además eran expresamente para mujeres. Varias competiciones, como los campeonatos de ciclismo en carretera, en pista o la persecución individual, se ponen en marcha a principios de los años 50, y 1951 es una fecha importante. La gagnante, si elle ne revêt aucun maillot jaune, peut toutefois se flatter d'avoir abattu ses 48 km en 1h19, ce qui n'est pas si mal. Yo iba al velódromo de invierno con mi abuelo. Él me aficionó al ciclismo en pista. Después fui a los 6 días. La prueba de los 6 días me gustaba porque íbamos a cenar al césped y no estábamos con la gente elitista de París. Se burlaban de nosotros, pero a mí me divertía. Lo cierto es que los 6 días me encantaban. Aux heures creuses, tandis que les balayeurs deviennent les vedettes de l'épreuve, on se livre à 1000 facéties. Carrara prend connaissance des derniers commentaires relatifs à la course, tandis qu'une poignée d'indéracinables tue le temps du mieux qu'ils peuvent. Songeur, Guy Lapébie regarde avec envie cet heureux homme. Mais revenons aux choses sérieuses. Les chasses succèdent aux chasses et c'est la dernière nuit. Oubliant leur fatigue, les hommes appuient avec force sur les pédales. Iba a las carreras de los 6 días a mediodía y me quedaba hasta medianoche. Paraban a esa hora y empezaban de nuevo a las 4 de la mañana. Los 6 días eran una fiesta. El ambiente era como el de un partido de fútbol. Todo el mundo se juntaba. La gente pasaba mucho tiempo allí, todo el día y toda la noche si querían.
Había una zona más elegante, abajo, donde comían los artistas. Se podía ver a todos los famosos de los comienzos de la televisión. Íbamos el viernes por la noche y salíamos el sábado. Era formidable. Recuerdo al famoso Beguet-Go que tocaba su corneta en el velódromo de invierno. Lo pasábamos realmente bien. La gente llevaba vino, litros de vino tinto y también salchichón, paté. Cuando mirabas al público, casi todos estaban tomando un tentempié en los asientos. Había un ambiente que ya nunca he vuelto a ver después. Los 6 días eran posiblemente una carrera amañada. La llamaban el tren azul y se realizaba al comenzar el año. Recuerdo que había un holandés en concreto que era extraordinario, se llamaba Schult. Era un tipo alto y rubio que en la pista alcanzaba una velocidad increíble. En tête, Robic démarre. Il lâche le peloton. En aquella época se escuchaba el Tour de Francia por la radio. Había un periodista muy famoso, Georges Briquet, que comentaba la carrera. Le daba mucha emoción al Tour. Y además, allá por donde pasaba la carrera, él aprovechaba para comer en los pequeños restaurantes de la región. Sus emisiones siempre eran muy divertidas. Dejábamos de trabajar en el campo para escuchar la radio. Escuchábamos la voz famosa de Georges Briquet. Los más viejos de nosotros lo conocen bien. La relación con el Tour, con la carrera ciclista a través de la radio, era muy especial. Mejor que con la televisión, porque no veíamos a los corredores y nos los imaginábamos. Y cuando hablaban de gigantes de la montaña, eran eso, gigantes de la montaña. De Paris à Nice, la course au soleil, en 5 étapes, a tenté un nombre imposant de coureurs. Au soir de la première étape, Jean Bobet, frère de Louison, ayant endossé le maillot blanc du leader, est prêt à le défendre chèrement. Louison se montre pourtant plus sportif encore que frère en enlevant l'étape de Vergès. Et finalement, Paris-Nice revient à Jean Bobet avec une moyenne de 38 km à l'heure. No había un corredor que destacase más que los otros. Eran 5 o 6. Se trata de algo único en la historia del ciclismo. Había 2 italianos, Coppi y Bartali, 2 suizos llamados Glober y Kluber, y también un belga muy corpulento que se llamaba Van Stenbergen. Y por supuesto estaba el francés Louison Bobet. Louison tenía a su favor que había ganado casi todas las competiciones, y cuando dejó de correr durante 3 años, hicimos los dos la etapa Gap-Briançon. Fue realmente extraordinario. Yo siempre he creído que hay un fenómeno curioso que se da en los ciclistas y en otros deportistas. Se trata de la memoria muscular. Un año en la etapa Gap-Briançon que hacíamos los dos solos, Louison no se encontraba bien. Estaba enfermo. Y yo, Jean Bobet, tiré de Louison Bobet en el puerto de Vars. Me paré en varias ocasiones. E incluso pensé en no seguir. Pero completamos la bajada y llegamos a Ixoat. Allí Louison se recuperó y se olvidó de su hermano. El verdadero placer de montar en bicicleta llega cuando puedes subir con facilidad una pendiente que antes te resultaba imposible. Eso es muy satisfactorio. También he montado en bicicleta con amigos de la infancia, en particular con uno que era médico. En estos momentos no se habla mucho. Nadie dice gran cosa cuando monta en bici, pero está allí. Si la palabra comulgar tiene un sentido, se comulga con el otro, porque los dos hacen un esfuerzo común. Subimos juntos 3 veces al Mont Ventoux, aunque no nos veíamos porque cada uno iba a su ritmo, a su velocidad. Pero la idea era hacer juntos algo casi mítico. La anécdota que mejor recuerdo es una muy trágica. Se trata de la muerte del corredor Simpson en el Mont Ventoux. Aquel chico debía de haber tomado muchas drogas, tantas que se derrumbó en la terrible subida. Cuando llegó el médico, no pudo hacer nada. Su corazón no lo soportó y murió corriendo en el Tour. Bebía éter o tomaba pastillas de antiadrina. Eso era lo peor de las competiciones. Es lo que ahora se llama doping, y también tenían una especie de curanderos. Yo tomé la decisión en octubre de 1958, y fue a causa del dopaje. Fue muy repentino, pero decidí abandonar el ciclismo profesional.
Yo no soy un héroe ni mucho menos. Hice aquello porque al día siguiente podía dedicarme a otra cosa. Siempre podía encontrar otro empleo, pero mis compañeros no fueron capaces de dejarlo. Tuvieron que seguir compitiendo. Les femmes ont toujours rêvé de s'égaler aux hommes. Les championnes cyclistes, elles, ont voulu leur Tour de France et l'ont obtenu. Un petit Tour de France, bien sûr, qui est plutôt un petit Tour de Normandie. Ces dames ont résisté à tout, même au repos, et ont apporté dans l'exercice de cette fonction momentanée autant de bonne volonté que dans l'accomplissement de leurs travaux ménagers. 38 km de moyenne dans l'heure et un sprint dans toutes les règles de l'art, ça mérite bien un peu de respect. À l'étape, on a renoué quelque peu avec sa vraie personnalité et les allures mondaines. Puis, on est reparti, quitte à stupéfier les vétérans qui n'en croyaient pas leurs jumelles. L'arrivée prouva que ce n'était pas une course pour rire. L'Anglaise Millie Robinson et la Française Lily Hers ont bien mérité les bouquets rituels. Jenny Longo ha conseguido más de 800 títulos y Felicia Balanger es muy buena en la pista. Las dos se han entrenado con hombres. En realidad muchas mujeres ciclistas se entrenaban con hombres y no era un ambiente tan machista. No era difícil. Felicia Balanger asegura que es así. Pero Jenny Longo recibió muchas más críticas, tanto entre los periodistas como entre los ciclistas. Consideraban que no entraba en los cánones de belleza. No hay sector más misógino que el del ciclismo. Me refiero sobre todo a los corredores. A menudo yo me he encontrado muy incómodo. Todavía hoy veo cómo se burlan de la señora Jenny Longo. Y subrayo lo de señora, porque cuando Jenny Longo estableció el récord mundial femenino de la hora, muchos ciclistas franceses se burlaron de ella. Y ni siquiera ellos eran capaces de igualar su marca. Todavía se espera de las mujeres que también en el deporte sean guapas, finas y risueñas. En fin, que tengan el físico de una bailarina, de una gimnasta o de una patinadora. Pero curiosamente a estas últimas se las ve mucho más en los medios de comunicación. En tête de la production mondiale, l'industrie française du cycle et du motocycle dépasse cette année le million d'unités produites. De plus, la mécanisation intensive s'attache à créer des moteurs permettant de transformer n'importe quelle bicyclette en cyclomoteur et d'appliquer surtout des méthodes de suspension pendulaire et de débrayage automatique ultramodernes. En 1955, Louison Bobet ganó su tercer Tour de Francia con una bicicleta Louison Bobet. Había sido construida por las fábricas Mercier e inmediatamente después del Tour, esos vehículos tuvieron mucha publicidad. Entre 1955 y 1960, la bicicleta no tuvo tanto éxito. Yo acababa de entrar en la empresa y había mucha competencia. Las empresas empiezan a quebrar y a fusionarse. Y en un momento dado, la situación se puso muy difícil y yo no quise continuar. Mi padre me planteó seguir con el negocio, pero yo me negué, no le veía futuro. Algunos años más tarde llegó el final de la compañía. Fue el fin de la aventura. La empresa familiar dejó de existir. Il s'élance dans la descente, maintient le cap avec adresse, il dévale la pente, Tanguy se redresse et prend de la vitesse. Les jambes à l'horizontale, le guidon tremble, il vibre, il sautille sur la selle mais garde l'équilibre. Il veut faire coucou de la main et se vautre un peu plus loin. Yo solo vendo bicicletas y accesorios para bicicletas, pero en la época de mi padre vendían también ciclomotores. Reparamos las bicicletas que nos traen. Tenemos bicis de chicos que están estudiando en Rennes y que no tienen mucho dinero. Y también hay gente aficionada que puede permitírselo y compra buen material. En cuanto a precios, las bicicletas de la tienda rondan los 6.000 euros, pero también vendemos algunas de más de 10.000. Es una clientela entendida que conoce bien el sector. Hay muchas revistas sobre el tema. Los que vendemos bicis sabemos que siempre hay algo que aprender. Recuerdo que el año pasado me encontré en la Costa Azul con un inglés que me dijo: vaya señor, qué buena bicicleta. Yo pensé que me la quería comprar, pero no, simplemente estaba entusiasmado con ella. Es una bicicleta que tengo guardada en el almacén. Todavía la utilizo de vez en cuando, pero no es precisamente moderna. Yo creo en la utilidad de la bicicleta, al menos para desplazarse por la ciudad. Aunque hay un problema enorme sobre el que no quiero pronunciarme.
Porque para hacer ciclismo en la ciudad, primero habría que diseñar ciudades capaces de acoger a los ciclistas. Las calles son muy peligrosas, pero se han introducido mejoras en las bicicletas, aunque la industria francesa no las aprovecha demasiado. Cuando tomaba el metro o el autobús sabía a qué hora salía, pero no a qué hora llegaba. Estaba harta de ser una rehén de los medios de transporte, igual que muchos clientes. Y además no son precisamente baratos. Así que me he comprado una bicicleta y he recuperado la libertad. Superé el miedo y no me arrepiento. A veces echas una carrera improvisada. Me ocurrió no hace mucho. No nos dirigimos ni una palabra, pero corrimos la calle Lafayette a fondo. Era una chica, yo pensaba, no es posible que me gane una chica, pero era muy buena. En cada semáforo arrancábamos como locos, aunque hubiera que detenerse 100 metros más allá. Era fantástico. No nos dirigimos la palabra, ni hola ni adiós, pero compartimos un gran momento. Es cierto que la bicicleta representa la libertad. La gente que va en bicicleta se entusiasma. Yo monto en bici y me doy cuenta. Te metes por dirección prohibida, te saltas los semáforos, haces lo que no harías normalmente, romper las normas. No te comportas como haces en tu vida normal. ¿Cómo es posible? En París, en el Bois de Vincennes, todavía existe un velódromo, la Cipal. Allí se reunían los enamorados de la bicicleta, y yo reviví las emociones de mi infancia en el velódromo de invierno. A todos nos entusiasma la bicicleta y aquí hay un ambiente muy familiar. Es fantástico. Somos el único club de Francia que organiza competiciones en pista para veteranos. La gente tiene entre 35 años y quizá 80 años o más. Creo que allí hay un señor de más de 80 años. Y también aceptamos competiciones femeninas. El verano pasado atravesé Estados Unidos en un tándem con mis dos hijos. Hicimos 6.000 kilómetros en 52 días y un mes después batí el récord de la hora. En algunas categorías hay más mujeres, porque los hombres las encuentran monótonas. Tengo 66 años y quiero estar en forma el mayor tiempo posible. Sé que montar en bici es un buen deporte para mantener la condición física, impide engordar y proporciona un buen ritmo cardíaco. Me he dedicado a esto durante 30 años y no quiero que el público diga, en su estado no va a aguantar ni 10 minutos. Quiero que piensen, está en forma. Cuando estoy perezoso me pongo un DVD de Anquetil y vuelvo a montar. Me han ganado en el río al sprint. El problema es que la eliminación es muy técnica. Puedes caer fácilmente en la trampa del que tienes delante. Cuando te engaña ya no le puedes sobrepasar. Es así de simple. Deja de decir tonterías. ¿Cómo que no? Pero si tú lo has visto. Diles, señores, ¿podrían dejarme pasar? Lo haré la próxima vez. Tú has ganado a muchos. Fue culpa mía, estaba mal situada. Debí situarme mejor. La he entrenado 2 o 3 años y hemos conseguido buenos resultados. Estoy orgulloso. Es subcampeona del mundo y 3 veces campeona de Francia. No está mal. Ahora se va a la pista, pero ya no es la misma. Vas a correr con los abuelos. A veces se enfada mucho, pero es muy valiente. Ante todo es un sprinter. La veremos dentro de un momento. Pero no se lo van a poner nada fácil. Bueno, por poco. Al menos he ganado.
El ramo, siempre el ramo. Ganar una carrera en la Cipal y llevarte el ramo a casa es formidable. Yo gané 2 o 3 veces, hace 1 o 2 años, y fue maravilloso. Aquí bebemos agua de Vichy y competimos por el placer de hacerlo. En un día como hoy, los protagonistas son el sol, los amigos, la bici, el deporte y ya está. Un día agradable para compartirlo, para reír y hablar con los otros. Me encanta oír el ruido de la cadena mientras estoy corriendo. Y hay muchas veces que prefiero no meterme en el pelotón, aunque esté compitiendo. Así puedo ir tranquila con la bicicleta. Pienso en todo y en nada. Por la tarde pienso en la bicicleta. En cuanto al mantenimiento, no soy descuidada. Me gusta mucho mi bicicleta, pero querría tener una más bonita. Tengo 72 años y volví a coger la bici a los 50. Desde entonces no la he dejado. Estoy en la categoría de veteranos y aparte de 2 fracturas, me ha ido bien. Hay gente de todas las edades. Hay mujeres, hay hombres mayores como yo y también hay jóvenes. Todo esto forma un conjunto. Es la familia de la bicicleta. La historia de la familia y de la bicicleta no se detiene aquí. Mis nietos ya montan en bici y algún día espero subir el Mont Ventoux con mi nieto Leo. Je m'en allais chercher des oies du côté de Fouiller-les-Oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports à bicyclette.